Buenas vagos, bienvenidos a un nuevo video más. Antes que nada, quiero decirles gracias a ustedes por haber alcanzado la cifra de los 10.000 suscriptores. No ha sido fácil llegar a esto en tan poco tiempo, pues he sido constante y perseverante para cada día crecer más. De todo corazón, les agradezco. Próximamente haré el especial de los 10.000 suscriptores. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, en este video veremos la continuación de la historia mía en la que por un vídeo que vi en YouTube, desataría mis peores pesadillas. Este video consta de 3 teorías en el cual la teoría C es el verdadero final de la historia. Así que dejemos la tochada y comenzó la película. Desde que tengo memoria, las alarmas sísmicas han tenido un efecto extraño en mí. No es solo miedo, es algo más profundo, algo que va más allá de la lógica. Siempre que las escucho, siento que algo dentro de mí se rompe, como si esas ondas sonoras estuvieran intentando recordarme algo que mi mente ha bloqueado. Pero, ¿qué pasaría si la razón de este miedo no fuera simplemente un trauma infantil? ¿Y si mi existencia misma fuera la clave del misterio? Comencé a pensar en esta teoría cuando noté algo inquietante. En todas mis memorias de la infancia, nunca hay un solo recuerdo claro de alguien reaccionando ante mi miedo a las alarmas sísmicas. No hay consuelo, no hay palabras de aliento, ni siquiera una mirada de extrañeza. Es como si yo no hubiera estado realmente ahí, como si mi miedo fuera solo un eco en el vacío. Entonces, me hice la pregunta más aterradora de todas. ¿Y si yo nunca estuve ahí? Tal vez siempre fui un fantasma. Tal vez esas alarmas no solo advierten sobre temblores, sino que tienen otro propósito, uno mucho más oscuro. ¿Qué tal si están diseñadas para hacerme recordar la verdad? Para despertarme de este falso sentido de realidad y hacerme ver lo que realmente soy. Los recuerdos empezaron a llegar en pedazos, como flashes de algo que mi mente se había esforzado en olvidar. Mi trauma con las alarmas sísmicas creció tanto que ya no podía dormir, ya no podía pensar con claridad. Me hundí en un abismo de miedo del que no logré salir. Hasta que una noche, simplemente, no resistí más. Un accidente, un momento de desesperación, y mi vida se apagó. Pero no quería irme. No podía aceptar que todo hubiera terminado. Me aferré a este mundo, intentando seguir actuando como si estuviera vivo, como si nada hubiera cambiado. Intenté llamar la atención de mis padres, intenté hacerles saber que aún estaba ahí. Pero nunca me vieron. Nunca me escucharon. Para ellos, yo ya no existía. Con el tiempo, entendí la verdad. Estaba atrapado en un ciclo interminable de negación, anclado a un mundo que ya no era mío. Y cada vez que sonaba una alarma sísmica, mi alma temblaba, como si el sonido estuviera desgarrando la ilusión en la que me refugiaba. Como si me estuviera llamando a regresar al lugar al que realmente pertenezco. Finalmente, tomé una decisión. Ya no podía seguir aferrándome a una existencia que nunca volvería a ser real. Por primera vez, acepté mi destino. Cuando suene la próxima alarma sísmica, no temblaré. No me esconderé. No lucharé más. Simplemente, cerraré los ojos y me dejaré ir. Finalmente, descansaré en paz. El miedo puede ser muchas cosas. Puede ser una sombra en la esquina de la habitación, una figura en la oscuridad o un susurro en la noche. Pero, en mi caso, el miedo tenía un sonido específico, el de las alarmas sísmicas. Cada vez que escuchaba una, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro real. No podía respirar bien, mi corazón latía con una fuerza brutal, mi piel se erizaba y el sudor frío recorría mi espalda. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que solo era una prueba de sonido o una simple alerta preventiva. Para mí, esas alarmas eran como campanas de la muerte, un recordatorio de que algo horrible estaba por suceder. Al principio, eran solo sustos leves, pero con el tiempo, los ataques de pánico se volvieron más intensos. Me quedaba paralizado, sentía que el aire me faltaba y que en cualquier momento mi cuerpo colapsaría. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la sensación de que algo invisible me estaba aplastando, como si una presencia oscura se alimentara de mi miedo. Los doctores decían que era ansiedad, que debía aprender a controlarla. Pero yo sabía que era algo más. Algo que iba más allá de lo que la ciencia podía explicar. Una noche, mientras dormía, todo llegó a su punto máximo. No recuerdo si estaba soñando o si la alarma realmente sonó en la distancia, pero desperté con el corazón acelerado, latiendo como si fuera a explotar. Intenté levantarme, respirar, calmarme, pero no podía.
Mis extremidades se entumecieron, el sudor empapó mi cuerpo y mi pecho comenzó a arder con un dolor insoportable. Caí al suelo, tratando de aferrarme a la vida, tratando de recuperar el control. Pero fue inútil. Mi corazón no pudo resistir más. Lo último que sentí fue un silencio absoluto. Luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, todo parecía igual, y, al mismo tiempo, diferente. Mi habitación estaba en su sitio, mis cosas seguían ahí, pero había un detalle inquietante. Nadie reaccionó cuando intenté pedir ayuda. Mis padres pasaban a mi lado sin mirarme, sin hablarme, sin notar mi presencia. Grité, los sacudí, intenté tocar cualquier objeto, pero nada cambiaba. Era como si yo no estuviera ahí. Fue entonces cuando lo entendí. Mi corazón sí había colapsado esa noche. Yo sí había muerto. Pero, por alguna razón, seguía atrapado en este mundo, condenado a revivir la misma pesadilla una y otra vez. Y cada vez que una alarma sísmica sonaba, mi cuerpo reaccionaba como si aún pudiera sentir el miedo, como si mi alma no supiera que ya no tenía un corazón que pudiera fallar. Tal vez estoy condenado a esto. Tal vez nunca podré escapar. Tal vez, el miedo nunca termina. El año 2021 marcó el inicio de mi liberación profunda y emocional. Durante casi 2 años, mi mente había estado encadenada a un miedo irracional y debilitante, a un tormento que me acechaba incluso en mis sueños más oscuros y perturbadores. Las alarmas sísmicas, que para muchos eran solo un aviso preventivo y rutinario, se habían convertido en mi peor pesadilla y en una fuente constante de angustia y sufrimiento. Sin embargo, aquel año, algo comenzó a cambiar de manera significativa y transformadora. En mis clases de primera comunión, nos hablaban del poder de la fe y de la espiritualidad, de cómo Dios podía protegernos y darnos fortaleza y valor en momentos de debilidad y vulnerabilidad. Nos enseñaron el Salmo 56, 3. El día en que tema, yo en ti confiaré, y esas palabras se convirtieron en un mantra y en una fuente de consuelo y esperanza para mí. Esa frase resuena en mi mente hasta el día de hoy, recordándome la importancia de la fe y la confianza en momentos de crisis y adversidad. Fue un mensaje simple, pero con un significado profundo y transformador. No importaba cuán aterrador pareciera el mundo, siempre había algo más grande que el miedo, algo en lo que podría apoyarme y encontrar refugio. Por primera vez, consideré la posibilidad de que mi tormento pudiera tener un final y de que podría encontrar la paz y la libertad que tanto anhelaba. Llegó el día de mi confesión, y supe que ese momento era clave para mi liberación y sanidad. Me acerqué al sacerdote con el corazón acelerado y, además de contarle mis errores y debilidades, le hablé de mi trauma y de mi miedo. Le pregunté cómo podía hacer que ese miedo desapareciera, cómo podía volver a ser libre y encontrar la paz que tanto necesitaba. Su respuesta fue breve, pero determinante. Mientras menos pienses en el trauma, mejor te irá. No comprendí el impacto de sus palabras de inmediato, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Día tras día, traté de enfocarme en otras cosas, de llenar mi mente con pensamientos diferentes y más positivos. Y poco a poco, las noches comenzaron a ser más tranquilas y apacibles. Ya no me despertaba con la sensación de que algo me observaba en la oscuridad, ya no me paralizaba al escuchar un sonido fuerte y repentino. Aquel temor que me había consumido durante tanto tiempo empezó a desvanecerse de manera gradual pero segura. Y entonces, un día me di cuenta de algo que parecía imposible: era libre. Las alarmas sísmicas ya no me hacían temblar de miedo, los recuerdos aterradores ya no me atormentaban y me mantenían despierto por las noches. Podía caminar sin sentir que una sombra me acechaba, podía dormir sin temer que algo surgiría de las tinieblas para atraparme y hacerme daño. Lo que parecía un tormento eterno había cesado de manera repentina y milagrosa. El día de mi primera comunión fue especial y significativo para mí. Sentí algo diferente, como si en ese preciso momento, todo el peso que había cargado durante años se disipara de manera mágica y liberadora. Sentí paz, una paz que jamás había experimentado antes, una paz que me llenaba el corazón y el alma de manera profunda y transformadora. Era como si una parte de mí, la que vivía atrapada en el miedo y la ansiedad, finalmente se hubiera liberado y hubiera encontrado la paz y la libertad que tanto anhelaba. Por fin había cesado aquel tormento, y con ello, inicié una nueva etapa en mi vida. Una etapa sin miedo, sin angustia, llena de esperanza y confianza en que el pasado no tenía poder sobre mí. Los años pasaron, y aquel trauma quedó como un eco lejano en mi memoria.
A veces, cuando pienso en todo lo que viví, me cuesta creer que alguna vez fui prisionero de mi propio miedo. Pero hay noches en las que la nostalgia me consume, y decido volver a ver aquel video maldito, el mismo que desató mi peor pesadilla. Lo observo con calma, sin temor, pero con un profundo respeto por mi propio pasado. Mientras lo veo, no puedo evitar pensar en mi yo del 2019, en ese niño que no tenía idea del infierno que estaba a punto de vivir. Aquel niño no sabía cuánto sufriría, ni mucho menos cuándo acabaría su tormento. Y entonces me doy cuenta de algo poderoso. Ese niño sobrevivió. Yo sobreviví. El miedo, por más grande que parezca, solo tiene el poder que nosotros le permitimos tener. Y un día, cuando estamos listos, podemos soltarlo y seguir adelante. Y yo tomé la decisión de dejarlo ir. Después de todo lo que viví, el miedo quedó atrás. Ya no hay oscuridad que me intimide, ni alarmas que me hagan correr a esconderme. Hoy, con 13 años, miro todo eso como una historia más que contar. Aquel trauma que en su momento fue mi peor enemigo, ahora es solo un recuerdo, uno que, a veces, hasta me da risa. He crecido, he cambiado, y aunque el pasado siempre va a estar ahí, aprendí a vivir sin dejar que me controle. A veces me entra la curiosidad, y me dan ganas de volver a ver ese video que lo empezó todo, pero esta vez no con miedo, sino como un chistecito. Como una forma de decir, lo superé. Ahora, mi vida sigue. Con nuevos retos, nuevas historias, y nuevas versiones de mí. Ya no soy ese niño asustado. Soy alguien que entendió que todo trauma, por fuerte que parezca, también puede ser parte del crecimiento. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.